Existen promesas que nacen del corazón y otras que se desvanecen en el silencio del alma, llevando consigo recuerdos que nadie más puede ver. Algunas historias se escriben con risas, celebraciones y días soleados, pero otras se desarrollan entre lágrimas silenciosas, aquellas que caen sin testigos. En esta pequeña ciudad, donde las campanas anuncian el tiempo y los secretos resuenan en cada esquina, dos corazones se atrevieron a creer en el amor eterno. Pero el destino, caprichoso e impredecible, decidió poner a prueba lo que parecía inquebrantable. Entre páginas de libros olvidados y miradas robadas en medio de la multitud, nació una promesa, delicada y frágil, pero cargada de intensidad. ¿Será el amor lo suficientemente fuerte para resistir la tentación, los celos y el dolor silencioso de la traición? Esta no es solo una historia de amor, es la historia de las heridas que deja el amor, de las decisiones que el tiempo no borra y de las cicatrices que llevamos en el pecho. Y sobre la elección más difícil de todas, guardar para siempre las cenizas de una promesa que se deshizo o arriesgarse a encender nuevamente la llama del corazón, aunque se sepa que podría doler aún más. Por favor, únete a nuestra familia. Dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte detalles de tu mundo en los comentarios. Así sabremos que no estamos solos. Cuando el sol se pone en Valentina, esa pequeña ciudad donde todos conocen a su vecino y cada esquina guarda un secreto, comienza la noche que cambiaría para siempre la vida de Isadora. Ella, joven y dulce, con ojos que parecían guardar la lluvia, siempre creyó en el amor puro, en el abrazo sincero, en la palabra dicha mirando a los ojos. Su promesa era simple, pero poderosa. Amar sin jamás traicionar su propia esencia, incluso frente a los dolores y las decisiones difíciles que la vida pudiera traer. Isadora trabajaba en la librería del pueblo, un lugar antiguo, con el inconfundible olor a papel amarillento, madera gastada y historias que parecían susurros de otras vidas, contadas entre estantes y páginas descoloridas. Fue allí, entre libros y murmullos silenciosos, donde conoció a Mateus. Él era nuevo en la ciudad. Había llegado de afuera con una mochila llena de recuerdos y demasiadas historias para cargar. Dolores antiguos, nostalgias que pesaban en el pecho y un secreto tan bien guardado como las páginas de un diario cerrado. Sus miradas se encontraron con la suavidad de una brisa de otoño, y algo delicado comenzó a crecer entre ellos, silencioso, pero inevitable. Las miradas entre los dos fueron creciendo como brasas que lentamente calientan la leña seca, a punto de transformarse en fuego. Él venía a la librería a comprar libros de poesía, sumergiéndose en versos que parecían tocar lo más íntimo de su alma. Ella, con paciencia y ternura, le recomendaba cuentos y relatos, sonriendo con cada descubrimiento. Reían de las metáforas escondidas, se emocionaban con pasajes que parecían hablar directamente de sus propios sentimientos y, entre páginas vueltas, se tejía una complicidad silenciosa, más fuerte de lo que las palabras podían expresar. En un día frío de otoño, cuando el viento hacía danzar las hojas secas por las calles y el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el perfume antiguo de la librería, Mateus tomó la mano de Isadora. El gesto era simple, pero cargado de intensidad, y susurró con la voz entrecortada: «Nunca permitiré que nada nos separe». Ella lo miró a los ojos, sintió cada latido de su corazón reflejado en ese instante, y creyó, con el corazón entero, sin reservas. Pero las promesas, a veces, son como vidrio fino, bellas, relucientes, llenas de luz, pero frágiles. Un soplo de viento, un descuido, y pueden hacerse añicos, dejando heridas que solo el tiempo, o el valor de un amor verdadero, logra cicatrizar. Poco tiempo después apareció Clara, prima de Mateus, invitada a visitar la ciudad. Su llegada parecía sencilla, pero trajo consigo una presencia imposible de ignorar. Clara era sensual sin intentarlo, como si cada gesto, cada movimiento natural de su cuerpo, llevara un misterio propio. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras resonaban como si ocultaran intenciones. Observaba mucho, atenta a cada detalle, como quien colecciona silencios y guarda secretos en las entrelíneas. En sus ojos había tormenta, un torbellino contenido,
hecho de deseo, de envidia y de algo más profundo que solo se revelaba en instantes fugaces. Isadora, sin embargo, lo percibió pronto. Había algo en aquella mirada que Clara dirigía a Mateus que no era común. No era afecto familiar, ni simple admiración. Era intensidad, era fuego, celos, interés. Quizá incluso un amor no dicho, escondido tras una sonrisa discreta y una falsa naturalidad. Mateus, por su parte, empezaba a transformarse. Su timbre cambiaba. La voz, antes cálida, adquiría una distancia fría, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida para no delatarse. El silencio crecía entre ellos como un muro invisible. Llegaba tarde con excusas demasiado frágiles y apartaba la mirada cuando Isadora intentaba encontrar respuestas. E Isadora esperaba. Esperaba mensajes que nunca llegaban, promesas que no se cumplían, gestos que habían quedado en el pasado. Cada ausencia era una herida abierta. Cada hora sin respuesta, una nueva duda. En el fondo, ella lo sentía. Algo estaba a punto de romperse. Plaza Central. Noche profunda. Los faroles antiguos arrojaban una luz amarillenta y temblorosa, que apenas lograba vencer la oscuridad. El viento fuerte arrastraba hojas secas por el empedrado, como si quisiera anunciar la llegada de algo inevitable. Allí, frente a la vieja iglesia, Isadora caminaba con el corazón en llamas, cada paso pesado, como si el suelo mismo supiera del dolor que la aguardaba. En una noche de luna llena, cuando la brisa fría hacía temblar las cortinas de la antigua librería, decidió que no podía seguir viviendo de sospechas. Necesitaba enfrentar la verdad. Encontró a Mateus en la plaza central, de pie bajo la sombra de la torre de la iglesia, y a su lado estaba Clara, riendo, con una risa que desgarraba a Isadora por dentro. El tiempo pareció suspenderse. El sonido lejano de las campanas resonaba como un recordatorio de promesas ya quebradas. Los ojos de Isadora se llenaron de lágrimas contenidas, pero su voz salió firme, cargada de dolor. Y allí, en ese encuentro, las palabras se derramaron como gotas de tinta roja, manchando todo a su alrededor. Isadora, murmuró Mateus, con la voz dividida, temblorosa. Nunca quise hacerte daño. Ella respiró hondo, sintiendo el pecho arder. Entonces, ¿por qué permitiste que ella viniera? Su voz oscilaba entre la rabia y la tristeza. ¿Por qué le sonreíste como me sonríes a mí? Clara, que hasta entonces parecía segura, bajó la mirada, incómoda, como quien guarda culpas que no puede confesar. Mateus titubeó. Sus labios se movieron, intentando formar una explicación, pero el viento fuerte de la noche parecía robarle las palabras antes de que pudieran tomar sonido. Y fue en ese instante que Isadora sintió que su mundo se derrumbaba. La promesa que un día había parecido eterna, que ella guardaba con todo el corazón, ahora yacía bajo el peso de las cenizas de la desconfianza. Y bajo la luna llena, que iluminaba sus lágrimas silenciosas, comprendió. Nada volvería a ser como antes. Esa misma noche, Isadora lloró en silencio, abrazando un libro de poesía que Mateus le había regalado. Las páginas parecían temblar con su llanto, como si también compartieran su dolor. Cada verso era una hoja afilada, recordándole lo que alguna vez fueron. Entre sollozos pensó: si el amor exige falsedad, prefiero el silencio. Prefiero la soledad antes que la mentira de una sonrisa. Los días siguientes fueron largos y pesados. La distancia se levantó como un muro invisible. Gestos fríos, miradas cortas, conversaciones evitadas. La risa fácil que los unía se convirtió en un silencio incómodo, pero Mateus también se consumía. Clara era luz en su oscuridad, ternura en su caos, pero junto a ella venía la sombra de la culpa. Su pecho era un campo de batalla, el deseo de perderse en Clara y el recuerdo de Isadora, que aún lo miraba como si viera en él un hogar. Sabía que había roto la promesa, no solo a Isadora, sino también a sí mismo, porque, en el fondo, ya no reconocía al hombre que había jurado lealtad bajo la luna de aquella plaza. Entonces llegó la tormenta emocional. Una carta nunca enviada, una llamada silenciada, una confesión entre lágrimas.
El corazón de Isadora ya no sabía si quería explicaciones o simplemente paz. Mateo apareció en la librería al atardecer, cuando la luz dorada se mezclaba con las sombras de los pasillos de madera. Traía una rosa seca, símbolo de un amor que había resistido al tiempo, pero también marcado por el desgaste de la espera. Sus dedos temblaban, su mirada suplicaba redención. Isadora, empezó con la voz quebrada. Me equivoqué. Traicioné tu confianza. Fui débil, pero mi amor por ti es más fuerte que mis miedos y mis secretos. Ella lo miró largamente, no como antes, radiante de esperanza, sino como quien ha aprendido a levantar murallas para proteger su propio corazón. Mateo, respondió con voz firme, casi cortante. Las promesas existen para ser cumplidas, o para enseñarnos el peso insoportable de su carga cuando se rompen. El silencio se extendió como un velo entre los dos, tan espeso que parecía casi palpable. Afuera, comenzaba una llovizna, gotas que besaban el alféizar de la ventana como pequeñas despedidas. Mateo, en un gesto vacilante, extendió la rosa seca, como si aquella entrega pudiera ser un puente entre el pasado y un futuro incierto. Pero el silencio lo acompañaba, denunciando el vacío entre las palabras y los actos. Isadora cerró los ojos. Pensó en el pasado, en aquel abrazo que la hacía creer en la eternidad, en los versos de poesía que compartían, en las risas que antes llenaban la librería como una música suave. Un instante de nostalgia la atravesó, pero pronto se disolvió en la certeza de que no todo amor sobrevive a las grietas de la confianza. Y cuando Mateo esperó un gesto, un perdón, tal vez una última mirada cómplice, ella se giró lentamente y salió, sus pasos resonando sobre el suelo frío y de piedra de la librería. La puerta se cerró con un golpe seco, como un punto final. Mateo permaneció inmóvil, la rosa marchita entre los dedos, con la sensación de que lo que había muerto allí no era solo un amor, sino también una parte de sí mismo. Porque, seguidores, esta historia no termina aquí. El perdón aún puede encontrar su camino, incluso en los corazones más heridos. El amor, aunque lastimado, tiene la fuerza de sanar cuando hay coraje y verdad. Pero todo depende del próximo capítulo. Si Mateo logrará reconstruir lo que rompió, si será capaz de enfrentar sus propios errores y demostrar que su amor es más grande que sus debilidades, si Isadora permitirá que su corazón se abra nuevamente, aceptando la posibilidad de confiar otra vez, aún con el riesgo de sufrir. Si Clara permanecerá solo como una sombra distante, o si se revelará algo más, tal vez una prueba, tal vez un obstáculo que el destino colocó en su camino. Cada elección, cada gesto, cada silencio, llevará el peso de lo que quedó atrás, pero también la esperanza de lo que aún puede florecer. Y es en ese umbral entre el dolor y la posibilidad de un nuevo comienzo donde el verdadero amor muestra su fuerza, o nos enseña, de manera cruel, que algunas heridas son lecciones que no pueden ignorarse. Porque la historia sigue viva, y el próximo capítulo todavía espera ser escrito. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.